Volvamos a nuestro esquema del triángulo rectángulo y la función tangente de θ. Esta relación trigonométrica se obtiene de dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Imagina ahora que este triángulo rectángulo es la representación de un vector, al que llamaremos A, con sus respectivos componentes A1 y A2, donde el primer componente A1 equivale a cateto adyacente y el componente A2 equivale a cateto opuesto. Entonces, la relación de θ es igual a A2 entre A1. Observa que la dirección del vector A en radianes equivale al valor de θ en la misma medida angular, que si es precisamente lo que se quiere encontrar, entonces se parte de la relación anterior trabajando en el despeje de θ. La operación inversa de tangente es arcotangente, que se denota por estas tres letras. Por lo que, aplicándola a ambos lados de la igualdad anterior y simplificando las funciones arcotangente con tangente, se obtiene el despeje de θ. Por lo tanto, la dirección de un vector se puede obtener de θ igual a arcotangente de A2 entre A1. Algo importante es que esto solamente funciona para vectores que se encuentran en el primer cuadrante, es decir, para una dirección positiva y menor a un ángulo recto. Por ejemplo, sea el vector A menos 1, 2 que se encuentra ubicado en el segundo cuadrante. Entonces, la dirección del vector A es arcotangente de 2 entre menos 1. La función de arcotangente de valores negativos da valores negativos, equivalente a ángulos θ por debajo de 0, es decir, ángulos que se encontrarían en esta zona. Sin embargo, si yo conozco que mi vector se encuentra en el cuadrante 2, entonces lo que tengo que hacer es sumarle el equivalente a media vuelta, es decir, más pi. Veamos qué sucede con el vector b, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces, escribimos arcotangente de menos 4 entre 3 y analizamos su valor. Nota nuevamente que el valor de arcotangente es negativo, por lo que si la función de arcotangente para valores negativos da valores por debajo de 0, es decir, ubicados en esta zona, entonces, para obtener la medida angular correcta, habría que sumar una vuelta completa. Por lo tanto, la dirección del vector b, para la dirección del vector b, a la función arcotangente se le suma 2pi. También habrá que analizar qué sucede para vectores que se encuentran en el cuadrante 3. Por ejemplo, el vector c, menos 1/2, menos 3/4. Si analizamos la función arcotangente correspondiente, observarás que hay una división de valores negativos, lo que equivale a un valor positivo, lo que equivale a un resultado positivo. Al evaluarlo en arcotangente, los valores angulares resultantes se encuentran en el primer cuadrante. Es decir que, para obtener la dirección correcta de nuestro vector que se encuentra en el tercer cuadrante, habría que sumar media vuelta, es decir, más pi. Ahora, ¿qué sucede con los vectores que se encuentran sobre alguno de los ejes? Por ejemplo, el vector d, que se encuentra sobre el semieje positivo x. En relación al triángulo rectángulo, ya no se trata de una relación entre catetos, sino que su resultado habría que analizarse directamente. Observa que la dirección de este vector es 0, por lo que no estamos obteniendo ninguna elevación sobre el eje x positivo. Por lo tanto, a través de la gráfica, o bien observando que no tenemos ninguna elevación, es decir, tenemos un valor 0 en el segundo componente, el resultado es 0 radianes.
Analicemos ahora la dirección del vector e, menos 2, 0. Este vector también tiene 0 en el segundo componente, pero el primer componente es negativo, lo que significa que nuestro vector se encuentra sobre el semieje x negativo. Como esto equivale a una media vuelta, significa que la dirección de mi vector e es pi radianes. Ahora, ¿cuál crees que sea la dirección de mi vector f 0,3? Este vector se encuentra sobre el eje positivo de las y, es decir, tenemos 0 en el primer componente y positivo en el segundo componente. La dirección de mi vector f equivale a un cuarto de vuelta, es decir, a pi medios radian. Y finalmente el vector g, 0, menos 4, que se encuentra ubicado en el semieje negativo de las y, que se identifica por 0 en el primer componente y valor negativo en el segundo componente. Entonces, la dirección de mi vector g es 3 cuartos de vuelta, es decir, 3 pi medios de radian. Y de esta manera puedes obtener fácilmente la dirección de un vector, es decir, el valor de θ, a través de la función arcotangente y hacerlo de manera correcta. Y para concluir, te dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál será la dirección de mi vector b 0,0